orar antes. Vamos a leer el pasaje que vamos a estudiar hoy día. Primera de Timoteo, por favor, capítulo 3, versos 8 al 13 vamos a estudiar hoy. Si eres la primera vez que estás con nosotros, somos una iglesia que estudia la Biblia de manera sistemática, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y estamos en la primera carta de Pablo a Timoteo. Y entonces vamos hoy día, nos corresponde estudiar el capítulo 3, versos 8 al 13. Vamos a leer, vamos a orar y vamos a estudiar. Dice: de la misma manera también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Y de igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Padre, venimos a ti porque esta es tu palabra y porque necesitamos tu Espíritu Santo para que no solo nos muestre la verdad, nos revele la verdad, nos hable a nuestro corazón, sino que además lo necesitamos para que nos convenza, para que nos transforme y para que nos cambie a través de lo que tú nos vas a enseñar este día, Señor. Seguimos también orando por todas las necesidades, Señor. Se me olvidaba también, Padre, pedir por las hermanas que están de viaje y que van a regresar estos días, que también las acompañes de regreso, y por todas las situaciones que hay en la iglesia, por Mabel, por Josué, por Daniel y por todos los que puedan tener necesidad, Señor, de mejor salud. Gracias por todo, Padre, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, continuando con este libro, esta carta, familia, recordar que es una carta que Pablo le escribe a Timoteo como pastor de la iglesia de Éfeso. Es un hombre joven que está pastoreando, que ha vivido algunas situaciones. En el capítulo 1 vimos instrucciones específicas para Timoteo como pastor de la iglesia frente a algunas situaciones que estaban ocurriendo específicamente con falsos maestros. En el capítulo 2 vimos instrucciones específicas para personas dentro de la congregación de la iglesia, específicamente a hombres, también mujeres. El capítulo 3 es un capítulo para los que tienen alguna posición, cargo o llamado o ministerio en la iglesia, para los que sirven en la iglesia. Y la semana pasada nosotros vimos los requisitos para el pastor de la iglesia. Y hoy día vamos a ver los siervos, los líderes o los diáconos, como los llama aquí la palabra de Dios, y cómo deben ser también sus cualidades. Ahora, cuando nosotros hablamos de diáconos, cuando tú ves la palabra diácono, yo sé que a lo mejor has escuchado mucho la palabra diácono en muchas iglesias a lo mejor, y a ti te suena la palabra diácono. La palabra diácono en el griego, en el original en que fue escrito el Nuevo Testamento, es la misma palabra solo que con K, ¿ya? Diácono. Y significa nada más ni nada menos que un servidor. Es solamente eso, un servidor, alguien que sirve. ¿Y de dónde surge el ministerio del diaconado o del servicio en la Biblia, y en el Nuevo, particularmente en el Nuevo Testamento y en la iglesia? Surge en Hechos capítulo 6, versículos 1 al 6. Te voy a dejar tarea para que leas ese pasaje. No lo vamos a revisar acá porque ocuparíamos mucho tiempo. Pero en ese pasaje de Hechos capítulo 6, versos 1 al 6, específicamente nos menciona la necesidad que había en la iglesia de ayuda, ¿ya? ¿Qué pasó en la iglesia en aquel entonces? Habían viudas que se les estaba repartiendo ayuda, pero la ayuda estaba tomara ese lugar de servir las mesas, de repartir ayuda y de específicamente servir a esta gente, y escogieron a 7 personas, todos griegos. Importante, porque la mayoría de las personas que murmuraba por la situación que estaba ocurriendo era
de origen o de mezcla judío con griego o de costumbres griegas. Entonces, eligieron a 7 personas y quiero leer qué cualidades vieron los apóstoles para escoger estas personas en ese pasaje de Hechos 6. Dice, voy a leer solamente acá en el versículo 2 y 3 de Hechos 6. Dice, entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas, ¿ya? Distribuir los alimentos. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres, aquí están las cualidades, de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces, fíjate que a veces nosotros pensamos que ciertas posiciones en la iglesia son más importantes que otras y que necesitamos a lo mejor menos cualidades para un servicio en la iglesia que otro servicio en la iglesia. Normalmente nosotros lo vemos humanamente de esa forma. Pero fíjate que Pablo nos dice en el versículo 8 que de la misma manera, es decir, así como el pastor tiene cualidades y debe tenerlas, de la misma forma la gente que sirve, en cualquier lugar, en cualquier posición, en cualquier ministerio, ya sea en sonido, música, recibiendo personas, todo es un ministerio. El ocuparse de barrer, de abrir de ordenar los niños, de hacer clases de niños, de recibir a las personas, de pasar un trapo aquí en el salón, de limpiar un baño, todo eso es servicio en ministerio. Y fíjate tú que las cualidades para las personas que servían las mesas, nada más personas que servían las mesas, no hacían otra cosa, era que fueran llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo ves eso? O sea que no podía ser cualquier persona. No podía ser, aunque tenía una tarea sencilla, tú puedes decir, pero cualquiera puede servir una mesa, ¿verdad? Uno puede pensar, bueno, pero ¿quién no puede servir una mesa? O sea, se pasaría de torpe alguien que no pudiera servir una mesa. Sí, es verdad, cualquiera puede, pero no en la iglesia de Dios. En la iglesia de Cristo, para servir a Cristo, necesitas al Espíritu Santo llenando tu vida y tu corazón. No son cargos, ni son posiciones, son ministerios. Entonces, no son posiciones lo que nosotros vemos entre pastor, diácono, no son posiciones, son llamados. Son llamados distintos, pero con la misma importancia que el pastorado. Las cualidades del pastor deben estar presentes también en el liderazgo y en las personas que sirven, no son cosas diferentes. Y es necesario, ¿por qué fue necesario y por qué es necesario que más personas integren y sirvan en la congregación? Por la razón que vimos en Hechos, porque el pastor se tiene que preocupar principalmente de enseñar la palabra de Dios. Esa es su tarea principal, guiar al rebaño, y la mejor manera de guiar al rebaño es dándoles la palabra de Dios y haciendo que la gente pueda depender de Dios y no de uno. ¿Ok? Eso es importante. Y no podemos, no tenemos ojo en todas partes y no podemos hacer 5 o 6 cosas a la vez. Hay alguien que lo intentó en el Antiguo Testamento y le estaba yendo bastante mal, se estaba sintiendo bastante cansado. Ese hombre fue Moisés. En Hechos capítulo 18, tú también lo puedes anotar y verlo después, específicamente versos 13 al 27, le llegó una visita a Moisés desde lejos, que fue su suegro. ¿Ok? Su suegro observó algo en Moisés. El pueblo eran millones de personas, Israel. Y él, Moisés, aparte de todo lo que hacía, se sentaba desde la mañana hasta bien tarde y le llevaban casos de personas a él. Imagínate un pueblo de 1 millón de personas y más encima como era el pueblo de Israel. O sea, imagínate los problemas que habían. No, que él me miró feo, no, que esa harina es mía, no es de él. Y todos esos problemas se los traían al pobre Moisés. Y entonces Moisés estaba hasta largas horas de la noche, hasta terminar los juicios cada día.
Entonces lo que pasa es que viene su suegro. Es buena las visitas de los suegros de repente. Bueno, la ventaja de aquellos tiempos es que llegaban cada 40 años por los viajes. Ese era lo bueno, por los viajes largos y toda la cosa. No, pero este viaje fue bueno porque le dijo: hey, ¿qué haces, hombre? O sea, te estás matando, Moisés. Te estás matando. O sea, estás haciendo algo inhumano. O sea, nadie va a resistir si tú desde la mañana hasta la noche estás con este pueblo y con todos estos problemas. Entonces yo te voy a dar un consejo, Moisés. Haz algo. Toma 70 personas, los más confiables, que tú encuentres, y deposítales esta responsabilidad. Y solamente que traigan a ti los casos más importantes, ¿no? Y así le liberó un montón de peso a Moisés. Entonces, el diaconado, familia, es importante, y personas que ayudan son importantes porque nosotros no podemos con todo. Somos humanos limitados y necesitamos personas que sirvan al Señor a nuestro alrededor. Pero también necesitamos entender que los diáconos deben tener ciertas cualidades. Al igual que el pastorado, deben presentar ciertas cualidades. Y la primera cualidad que nosotros vemos aquí es que dice mi versión que deben ser dignos. Me parece que en la Reina Valera dice que honestos. Me parece que dice honestos, no estoy seguro. Pero en la Nueva Biblia de las Américas dice dignos, que más o menos vendría siendo la misma palabra, porque en el griego la palabra honesto es semnos, que quiere decir tres cosas: alguien honorable, alguien venerable y alguien serio. Pero no desde el punto de vista de que no se ría, ¿ok? De que nunca se va a reír ni se va a sonreír. Serio en el sentido de ser alguien ordenado, alguien que hace bien su trabajo, alguien que se toma en serio el llamado, ¿no? No alguien que no se ría. Podemos ser serios y pasarlo bien al mismo tiempo. Eso se puede, ¿no? Pero los diáconos deben tener como primera cualidad el poder ser alguien temeroso de Dios, alguien que sea serio, alguien honorable, alguien que la gente pueda identificar como alguien digno de confianza. Entonces, esa es la primera cualidad. La segunda cualidad dice que debe ser sin doblez, o dice sin doblez, dice en la Reina Valera. En mi versión dice de una sola palabra. Y esto es tan importante en nuestros días. En el griego esto es dílogos, que significa lo siguiente: no, alguien que no tenga dos versiones. Eso es en original. Es tremendo, ¿no? O sea, que tú, la persona que tú veas, sea la que es. No una doble identidad, no una segunda versión 2.0 de alguien, sino alguien que tenga una sola versión como su persona, y no alguien que tenga doble ánimo, o sea, una doble personalidad. Debe ser alguien que siempre de una sola línea, y para que sea de una sola línea, debe tener convicciones claras, de una sola línea, y eso es muy importante. ¿Y sabes qué, familia? A veces nosotros pensamos que necesitamos cambiar en nuestra vida o nuestra persona para adaptarnos a las distintas personas. Pero ¿sabes qué? Hay algo que yo he aprendido durante todo este tiempo en el ministerio. Nunca vamos a poder complacer a todos. Si hay alguien a quien tú tienes que complacer, es a Cristo, es a Jesús. Si tú complaces a Jesús, estás ok. Tienes la aprobación de Jesús, tienes una aprobación de parte de Él, y está todo bien. Y a algunas personas vas a complacer porque tú vas a tener convicciones claras, y algunas personas no van a estar de acuerdo con esas convicciones claras, que vienen de la Biblia, que provienen de Dios, y está bien. El problema no es tuyo, el problema va a ser de la gente, de las personas. Eso es muy importante. Entonces,
El ser de una sola palabra en el griego me encanta porque dice que no tenga dos versiones, que no tenga dos caras, que yo sepa que lo voy a ver hoy día de una forma, no es que no lo voy a ver siempre igual, pero va a ser de una sola línea, se va a mantener en una sola línea. No va a dejarse llevar por ningún viento de doctrina, no se va a dejar llevar por ningún comentario de alguien, él va a mantener sus convicciones claras, aunque no va a complacer a todo el mundo. Así debe ser esta persona, de una sola línea, ya no fingir, de una sola palabra y una persona confiable. Así debe ser un servidor de Dios, un siervo de Dios conforme a Jesús. Alguien confiable, alguien en quien tú puedas confiar y sabes que lo que tienes enfrente es lo que es y no está fingiendo ni va a darte la sorpresa de mostrar una segunda cara. Eso es muy importante, es tremendo, ¿no? Entonces, no podemos tener dos caras, debemos tener una sola y debemos ser honestos delante de Dios. La tercera cualidad es que nosotros no debemos, o los siervos de Dios, no deben ser dados al vino. Aquí en este caso y en este contexto, ¿por qué se hace referencia al vino? Porque en el pasaje para los pastores dice que no se ha dado a la bebida, pero en este caso es como que especifica el vino. ¿Por qué razón? Hay una razón. El agua en los tiempos de la Biblia no era potable, ¿ok? O sea, no era como hoy. Tú abres la llave y hay agua potable. Bueno, en algunas partes, o en la gran mayoría. Pero no había agua potable. Y el agua era de muy mala calidad, digamos, en aquella zona. Incluso habían ciudades que no tenían agua y traían agua de otro lado en largos ductos. Una de esas ciudades era la Odisea, por ejemplo, donde se escribe la carta de la iglesia de la Odisea. Ellos traían agua de otro lado en grandes tubos y el agua llegaba tibia. Por eso Jesús dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Hay nada más desagradable que tomar agua tibia, porque si tú quieres saciar tu sed, tomas agua helada. Si quieres un café, es agua caliente, pero no tibio. Entonces, te vomitaré de mi boca. No cumple ninguna de las dos funciones. Entonces, el agua no era muy tomable para personas que tenían enfermos del estómago. Y Timoteo era una persona que era muy dada a enfermarse del estómago, a quien Pablo le recomienda más adelante que pueda tomar un poco de vino y ya no agua por causa de sus constantes dolores estomacales. ¿Por qué? Porque el vino un poco fermentado mataba los bichos, ¿no? Entonces era más fácil para él. Entonces se menciona el vino porque se usaba más que nada por las personas que no podían tomar agua por sus problemas estomacales. Pero también nos advierte Pablo que no sea una persona dada a mucho vino, es decir, que no lo beba como un bebedor social ni nada, sino que si iba a beber haya sido por causas de salud o por causas estomacales, ¿no? Entonces, ¿por qué razón no puede? Porque una persona de Dios, un hombre y una mujer de Dios, debe mantenerse sobria, clarita, en todo sentido. Por eso Efesios dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución. Antes bien sean llenos del Espíritu Santo, porque en el Espíritu Santo no hay disolución, no hay borrachera, hay equilibrio. Hay equilibrio. Tu mente y tu corazón están claros, no hay borrachera. Ese es el contraste con alguien dado al alcohol. Entonces el alcohol, vemos nosotros que en la Biblia se menciona como algo peligroso. En Proverbios, por ejemplo, el mismo Proverbios 31 habla al rey Lemuel y dice, no uses vino porque si tú vas a gobernar puedes pervertir el derecho de los justos. Entonces te va a hacer pensar mal. Entonces tú necesitas estar lúcido. Con un pastor conversábamos en una conferencia y hablábamos de este tema, de que es importante porque nosotros no queremos ser legalistas en el sentido de decir, nadie toma, ¿ok? Ni un poco de alcohol,
Pero tenemos al Espíritu Santo que nos va regulando a nosotros. Y cuando ya el Espíritu Santo deja de regularnos y somos nosotros los que lo estamos perdiendo el control, tenemos que prestar ojo. Cualquier cosa que nos quite el control y le quite el control al Espíritu Santo es peligrosa. Y el alcohol es una de las cosas que nos quita el control, a veces. Algunos, ¿no? A mí me quitaba el control, o sea, no lo podía controlar, él me controlaba a mí, pero cuando el Espíritu Santo vino, el Espíritu Santo lo controló. Entonces yo no quiero darle control de nuevo a mí, porque yo sé lo que va a pasar. ¿Okay? Entonces, sin ser legalistas, es importante de que nos mantengamos atentos al tema alcohólico. En la Biblia hay tragedias producidas por el alcohol y hoy, ¿qué decir? Hay personas que hubieran deseado nunca haber probado la primera copa porque hoy están esclavizados en centros de rehabilitación, y yo trabajé en centros de rehabilitación y sé lo que te estoy hablando. Y tú no sabes, y nosotros como iglesia somos cuidadosos de incluso la Santa Cena, por si no te has dado cuenta, y aunque la Biblia dice vino, nosotros no empleamos vino, empleamos jugo. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar. No sabemos si alguien que viene aquí ha tenido un pasado con un asunto de alcohólico, de un problema alcohólico en su corazón y en su vida. Y nosotros no queremos ser de tropiezo para nadie, que vuelva otra vez a esa vida. Hubo un tiempo que a esta iglesia traíamos un hogar de rehabilitación, los más antiguos se acuerdan. Y claro que era problema. Entonces decidimos hacerlo con jugo. ¿Por qué? Porque no queríamos ser tropiezo para nadie. No queríamos que estos chicos volvieran al alcohol por culpa nuestra. Entonces, ¿te das cuenta? El líder, familia, cuando queremos servir al Señor, uno puede decir, pero yo tengo todos los derechos. Claro que sí, Dios te ha dado la libre elección, pero cuando yo quiero seguir al Señor, los pierdo. Dice Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ¿no? ¡Wow! ¡Qué difícil! Es decir, es entregar tu vida, es decirle, Jesús, ya no, sino tú. Y eso implica toda mi área. Es decir, Jesús, aquí estoy. ¿Ok? Aquí estoy. Yo no puedo, pero tú puedes. Y el alcohol es un tema bien, bien complicado. Muchos cristianos han caído y han recaído en situaciones de esa naturaleza y que ha sido muy difícil. Conozco muchos casos, podría estar todo el día hablando de esos casos. Yo trabajé con ellos, trabajé en centros de rehabilitación del Senda y del gobierno, con todo lo que pasa allí, y de verdad ves que la rehabilitación es casi una utopía, ¿no? Casi no pasa, es difícil. Entonces, familia, si voy a servir al Señor, debo mantenerme con cierta distancia del alcohol, ¿ok? Es peligroso. Pero me fui por otro lado porque iba a hablar de la conversación con un pastor que tuve. Pero es que a raíz de eso hablábamos de la libertad que podemos tener de cada uno de beber algo de alcohol o vino en las comidas y esas cosas. Pero él me contaba que le pasó una experiencia que nunca había tomado alcohol y una vez decidió tomar una copita en el almuerzo o algo así y lo llamaron para ir a orar por alguien. Y entonces dijo, se lavó los dientes, hizo gárgaras con no sé qué cosa, nada le funcionó. El hálito alcohólico es súper pegajoso, o sea, es imposible decir que no has tomado, eso es imposible, ¿no? Puedes hacer el 4, no puedes, cualquier cosa, el hálito. Y él dijo, desde ese día, dije, nunca más voy a beber, porque imagínate, si te llaman a orar y tú estás así con hálito alcohólico, aun por muy poco que hayas tomado, pero eso es importante. Tienes libertades, pero esas libertades que no te transformen en esclavo. ¿Ok? Eso es muy importante. Que esas libertades no te transformen en un esclavo. Y ¿sabes qué? Yo prefiero no, para no transformarme en un esclavo y no dar la opción y no dar la posibilidad. Entonces, los líderes, los siervos deben tener esta situación muy, muy, muy clarita. Y lo otro que es bien importante, les decía a los chicos de niños también,
Imagínate que los niños te ven enseñando una clase de Jesús eh, y de lo que significa Jesús, y te ven enseñando la Biblia y todo, y ese mismo niño pasa por fuera de un bar o un pub y te ve a ti con un trago y dice, ¿qué va a decir el niño? Imagínate que eso pasa con los profesores, con los profesores. Cuando un niño ve a un profesor en un bar o fumando, es como, aunque no sea creyente, imagínate en la iglesia de Cristo lo que puede llegar a pasar. Por eso, familia, es súper importante este punto. Y se repite, ¿te fijas? Alejados de las bebidas alcohólicas. ¿Tienes derechos? Claro que los tienes, pero con Jesús los perdemos. Porque si quiero ganar mi vida, la tengo que perder. Eso es. De eso se trata. De perder nuestra vida para ganarla en Cristo. De eso se trata, familia. Cuarta característica de los siervos de Dios: no amante de las ganancias deshonestas. Todas estas son cualidades personales. No amante de las ganancias deshonestas. Y esto es muy importante. No debe tener amor por el dinero. Ya lo dijimos la semana pasada también para el pastorado, que el dinero no es el problema, ¿ok? Con dinero puedo comprar, vivo aquí, o sea, lo necesito. Sin embargo, es el amor al dinero el problema. Raíz de todos los males es el amor por el dinero, el tratar de enriquecerte a cualquier costo. Y el ministerio, familia, no es un lugar para hacerse rico. No lo es. Para algunos será. Algunos lo ven así, ¿verdad? ¿O no? Claro que sí. Pero el ministerio no es para hacerse rico. En las iglesias que predican la prosperidad, el único rico es el pastor y sus líderes, y eso. El resto no. Parece que funciona solamente para ellos la doctrina de la prosperidad y no para el resto. Porque tú ves sus estacionamientos y el auto más lujoso lo tiene solo el pastor. Parece que funciona la cosa al revés. El ministerio no es para enriquecernos. Hemos sido muy alentados como pastores en Calvary Chapel a guardar un sistema de vida no superior a la media de nuestra iglesia. Siempre somos animados a eso. ¿Sabes qué? El pastor Raúl Rees de California, en Estados Unidos, podía tener un auto de lujo. Tiene para hacerlo. La iglesia es gigante, tiene 2.000 personas. 5.000 debe tener porque son 2.000 en cada servicio más o menos. Y son 3 servicios. Entonces, él podría tener un auto de lujo. Lo puede adquirir. Lo podría tener. No lo tiene. Es como alguien, un auto así, como cualquier auto de cualquier persona. Podría comprarse ropas de requete marca. No lo hace. Hemos sido animados por ellos y ellos nos han dado el ejemplo a nosotros de que aunque podamos, necesitamos mantenernos en la media, no sobresalir. El lugar del ministerio no es un lugar para enriquecerse, es un lugar para servir al Señor. Tal como Jesús, que siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros. Siendo rico, es nuestro ejemplo Jesús. Entonces, no venimos a enriquecernos, no es un lugar el ministerio para enriquecerse. Y si Dios nos da prosperidad económica como iglesia en algún momento, la gloria sea para Dios, pero mantengámonos humildes. Siempre. Este no es un lugar para buscar una posición o enriquecimiento. Ahora, como contraste a estas cosas, como contraste al tema de las ganancias deshonestas, debe guardar el misterio de la fe, dice luego el versículo 9, sino que guardando el ministerio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué significa esto? Significa que el siervo de Dios debe tener claridad respecto a la doctrina de la fe.
Es decir, debe tener la doctrina clara respecto a Cristo. ¿Y cuál es la doctrina que nosotros seguimos? Dice el libro de los Hechos que los discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esa es la doctrina que nosotros atesoramos, las enseñanzas de Jesús, lo que recibieron los apóstoles de Jesús y lo que los apóstoles nos entregaron a nosotros a través de la palabra. Ahí tenemos las enseñanzas de Jesús. Más adelante vamos a ver en qué consiste este misterio. En el verso 14, lo vamos a estudiar la próxima semana, hasta el 16, vamos a ver cuál es ese misterio que cree y que debo creer. Entonces los siervos de Dios deben tener una doctrina, una claridad doctrinal, y eso debe verse en su vida diaria. ¿Ok? No debe tener comezón de oír. No debe ser alguien con comezón de escuchar cosas nuevas. ¿Ok? No debe ser alguien tampoco que preste atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Debe ser alguien que esté bien apegado a la Escritura, a la Biblia, y debe tener convicción que lo que la Biblia llama pecado lo es. Eso es importante. Debe tener esa convicción de que lo que la Biblia llama pecado, también lo llame pecado a él. ¿Ok? No alguien que no tenga las convicciones claras. Un siervo de Dios debe tener convicciones claras, y sus convicciones claras deben provenir de la Escritura y de la Biblia. Debe ser alguien estudioso de la Biblia, alguien que se relacione con Dios y la Biblia. Porque si tú te relacionas con Dios y la Biblia, vas a creer un Dios a tu pinta, a tu manera. Si tú quieres relacionarte con Dios, tienes que relacionarte a través de la Biblia. Y tienes que hacerlo. Y aprovecho a invitarte, porque está quedando un par de días para anotarse en el seminario del método inductivo de la Biblia. ¿Ok? Si quieres inscribirte, hay un link que puse en el grupo, por si acaso. ¿Ya? Tiene un costo que es por el tema del material, que son 15,000 pesos, pero ese seminario te va a aportar mucho para que tú estudies la Biblia solito en tu casa y puedas extraer de ella las verdades de Dios. Así que cierra paréntesis de eso. Es muy importante tener convicciones y que las convicciones vengan de la Biblia. Por eso aparece tanta cosa, ¿no? Tanta iglesia y tanto movimiento y tanto grupo totalmente alejado de lo que la Biblia dice. Entonces es importante tener esas convicciones. Otra cosa importante, el diácono debe ser probado. O sea, esto es importante, esto significa que la persona debe pasar un proceso de prueba, ver si realmente es lo que en teoría dice ser. El tiempo es lo que a nosotros prueba si realmente somos lo que decimos ser. A veces hay personas que dicen, yo he cambiado, veámoslo. Yo he sido transformado, qué bueno, veámoslo. Démosle tiempo. Porque los cambios y las transformaciones no se ven en 1 o 2 meses. Tú puedes fingir 1 o 2 meses, pero no puedes fingir 1 año. En algún momento va a aparecer el león de adentro. ¿Ok? Debemos asegurarnos que seas llamado y que el Señor te haya transformado. Eso es súper importante. Y esto para todo orden de cosas. Es necesario que el tiempo muestre algo diferente en la persona. Por eso la prueba, por un tiempo. A ver, veamos, ven con nosotros, sirve con nosotros, pero veamos, ¿no? Y ahí es donde empieza a aparecer el verdadero corazón, ¿no? Cuando me pasan un sopapo para limpiar el baño y quedas así como, ¿qué? Sí, ayúdanos. Eso es servicio al Señor, ¿no? Es difícil, pero es así. No, pero es que yo soy llamado a predicar, pero no tienes las manos. ¿Para qué las tienes? O sea,
finalmente somos llamados a servir en todo lo que podamos servir. El ser pastor no nos hace, o diáconos, sí, los verdaderos diáconos tienen una linda posición, pero esa posición se la han ganado por su servicio, por el servicio que han efectuado en la iglesia. Entonces es importante la prueba, porque el tiempo muestra cómo es su vida realmente. Leí hace un tiempo que hay un avión específico de la Boeing, que es el 7, no recuerdo si es 7679 MAX, creo, que supuestamente pasó todas las pruebas de vuelo, todo bien, pero no fue sino hasta que voló, y varias veces, que el fuselaje de la emergencia, ¡pah!, en pleno vuelo, ¿lo vieron? Y quedó la ventana. Tuvieron que hacer un aterrizaje de emergencia. Ahí se comprobó que los pernos no estaban bien ajustados. Pero eso no podría haber salido si no hubiera habido presión, ni hubiera estado en vuelo. Entonces tú puedes presentarte como alguien, no, yo soy siervo de Dios y hago esto, hago esto, hago esto. Pero nosotros necesitamos saber, veámoslo. Veamos qué dice tu vida, el tiempo. Veámoslo, probemos. Y entonces dice, cuando sean probados, si son irreprensibles, que sirvan como diáconos. Importante. Por eso la etapa de prueba es importante. Aquí hay cualquier cantidad de personas, los que sirven ahora han pasado su buen tiempo. Y yo sé que es lento el proceso y no nos estamos apurando y no nos apuramos. Porque nosotros queremos que los que sirvan sean los que realmente Dios ha llamado. Y aunque no somos perfectos, necesitamos apuntar a estas cosas que están aquí. Por eso la importancia de probar. Ahora, el verso 11 es muy interesante y revolucionario. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. La gran duda es, ¿está hablando de las mujeres de los diáconos o está hablando de mujeres diáconos? El original en el griego da para las dos. Así que es muy probable que sean las dos. Porque sí hay mujeres diaconisas. ¿Ok? Eso es súper importante. Romanos 16:1 nos menciona a Febe, la diaconisa. Romanos 16:1. No sé si puede aparecer ahí en pantalla. Ahí está. Y más, Pablo dice, les recomiendo. Mira. O sea, es una recomendación del apóstol. A esta mujer se la recomiendo. O sea, úsenla para la gloria de Dios. Febe. Pero ¿cuál es la cualidad? Dice, dignas, tal cual como el hombre, la misma dignidad, respetable, alguien respetable, y no calumniadora. Y es interesante porque esto no está en la parte de los hombres, está en la parte de la mujer. ¿Pero por qué? No es porque la mujer sea calumniadora, sino porque obviamente la mujer está comprobada, bueno, son diferentes. Tiene más palabras para compartir que nosotros. Cuando nuestra esposa me pregunta, cuando a mí la Jimena me pregunta, ¿y cómo te fue en el día? Bien. ¿Pero hiciste algo? No. ¿Y fuiste a tal parte? Sí. ¿Y qué te dijo? Que estaba bien. Pero cuando yo le pregunto a Jimena, ¿cómo estuvo tu día? Bueno, es otra cosa, ¿no? Fui aquí, fui allá, los detalles, los colores, todo, cómo se sentía la otra persona, parece que estaba bien, no estaba muy bien, vi una encerrona, vi una pasada de droga por allí, no, o sea, todos los detalles, porque la mujer es más detallista, es por naturaleza creada por Dios más detallista y eso está bien, pero está la tendencia a hablar un poquito más de la cuenta y eso es necesario controlarlo. Y el Espíritu Santo es el que lo puede controlar, ¿ok? Dice Santiago que la lengua es un miembro pequeño que es difícil de controlar, es
Muy difícil. Dice que el que logra controlar ese miembro es capaz de, mira lo que dice, de controlar todo el cuerpo. O sea, se pasó el que puede controlar la lengua. Pero como no la podemos controlar, el Espíritu Santo sí lo puede hacer. Entonces, las mujeres que sirven deben estar más bien, su boca abrirse, no para calumnias, no para hablar más de la cuenta, sino para abrir su boca para edificación. Sí, entonces deben ser sobrias también y fieles en todo. Y la última cualidad, o una de las últimas cualidades de los diáconos, hombres, que sean maridos de una sola mujer, dice el 12, y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. O sea, cualidades personales importantes y cualidades familiares importantes. ¿Okay? También las familias tienen que tener una cualidad del diácono. Esto de gobernar bien sus hijos y sus propias casas significa que debe ser alguien válido para su esposa y sus hijos. Debe ser validado como un sacerdote, como el pastor de la casa. O sea, tu familia debe validarte, debe saber que tú eres un hombre digno de imitar y de seguir. No necesariamente que los hijos sean creyentes. Nosotros no podemos asegurar que nuestros hijos vayan a ser todos creyentes. Ese es un trato personal de cada uno con Dios. Pero sí podemos asegurarnos de que seamos ejemplo para ellos. Eso sí lo podemos asegurar. ¿Cierto? Sí podemos tenerlos en su posición y nosotros en nuestra posición. Sí podemos ser ejemplo para ellos en Cristo. Sí podemos llevarlos a los brazos de Cristo. Sí podemos tener ordenado nuestro hogar, ¿no? Y a veces ellos toman sus decisiones y se van. Yo recuerdo cuando el pastor Raúl Riz compartió cuando Ryan se fue de la casa y se fue a las drogas. Él dijo no podía tenerlo más en la casa porque Ryan llegó y violentó a su familia, quiso violentar a su papá, se quiso meter con él, y él es un maestro kung fu, mejor no nos metamos con él. Pero él le dijo no puedo recibirte en esas condiciones aquí, y él tuvo que irse. ¿Te fijas? Ahora, él nos compartió eso en una conferencia y oramos por su hijo y él estaba muy quebrantado. Y el Señor lo llamó de vuelta y mira el ministerio que hoy día tiene. Es tremendo lo que ellos hacen. Pero no significa necesariamente esto de gobernar tu casa bien, que tus hijos sean creyentes, pero sí que tu hogar sea un hogar de respeto, ¿ok? De respeto, de valores, de que sepas que tú no vas a aguantar si viene con alguien a convivir a tu casa. No puedes. Porque, oye, hijo, tú sabes, hija, tú sabes, eso es pecado. Tienes que arreglar tu situación. Esas cosas tienen que estar claras en el espacio familiar. Y debes instarles a ellos a ir a Cristo y decirles, ¿sabes qué? Anda Jesús, Jesús quiere que soluciones tu tema, quiere que tú te puedas llegar a casar, que puedas tener un lindo matrimonio con alguien que ame al Señor, y hagámoslo bien. Esas cosas son importantes de hacer dentro del espacio de la casa, ¿no? Con amor, por supuesto que sí. Entonces, las cualidades familiares son bien importantes. Debe ser bien casado, un ejemplo de moral, digno de imitar por sus hijos y por su esposa también. Y finalmente tenemos la promesa para los que ejercen bien el diaconado en el versículo 13. Dice, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Me encanta esto porque fíjate que esta no es una frase que se le dice a los pastores, sino a los diáconos, a los siervos. No dice que los pastores van a ganar gran confianza y una posición honrosa, sino que los siervos, los que los secundan, podríamos decirlo de alguna manera. Y es interesante eso para mí. Una promesa interesante. La promesa de Dios para los que ejercen bien el servicio es que Dios pagará ese servicio de manera especial. Va a honrarte el Señor. Te va a poner en una posición. No tú te vas a poner en la posición, Él te va a poner en esa posición de honra, de respeto, como una figura respetable, amada, servicial.
aquellos diáconos que están trapeando, que van allá, que clavan una tabla, que si una hermana tiene un problema allá van y le limpian la cocina, y que eso realmente tú dices un lugar honroso para ellos. Esos siervos silenciosos que nadie ve, que hacen cosas que nadie hace, Dios los tiene en tanta consideración que les da el más alto lugar de honor dentro de la iglesia. Los que ejercen bien este ministerio. Así es que, wow, tú dices, parece ser que el diaconado es más difícil que el pastorado. Son ministerios diferentes, pero servimos al mismo Dios y necesitamos tener y apuntar a estas cualidades si nosotros no las tenemos. O tenemos que al menos desear y apuntar hacia allá. Estas son las cosas que la iglesia, cómo la iglesia debe funcionar, cómo los líderes deben funcionar, cómo el pastor y sus líderes deben apuntar a ser, ¿no? Estamos de acuerdo que quedamos cojos todos, ¿no? O sea, yo miro la lista y tú dices, revisando, es como que te dice, bueno, puede algunas que sí, pero tal vez en otras todavía me falta, pero lo importante es que tengo que apuntar hacia allá. Siempre tengo que apuntar hacia allá, siempre tengo que apuntar a eso. Y un buen deseo para este 2024 es que apuntes más a Jesús, que apuntes más a Él, que apuntes hacia Él. Menos de ti, más de Jesús. Porque mientras más de nosotros, va a haber menos de Jesús. Mientras más de ti mismo hay en ti, menos de Jesús puede haber en ti. Pero mientras menos de ti hay, más de Jesús puede haber. Y este es un año. Los años no son automáticos, ¿no? A veces la típica frase, este es mi año. Así como el 2023 también dijimos lo mismo. ¿Y qué pasó el 2023? Fracasamos cada vez que tomamos las cosas en nuestras manos. Porque no sabemos vivir. Solo Dios puede hacernos vivir como Él quiere que vivamos. Él sí sabe, nosotros no. Tomamos malas decisiones, tomamos un montón de malos caminos, malas decisiones, vamos a lugares que no debíamos ir, hicimos cosas que no debíamos haber hecho, o sea, todo mal. Pero empieza el año y decimos, este sí va a ser mi año, y nos pegamos la primera embarrada, la primera semana, y finalmente seguimos el círculo. Porque justamente lo que has hecho a lo mejor toda tu vida ha sido solamente pensar en ti, y en ti, y en ti, y pensar que tú tienes la solución. No la tienes. Tú necesitas a Jesús. Y para tener a Jesús, necesitas tener menos de ti. Debes darle el lugar a Jesús que corresponda. Porque todas estas cualidades que hemos visto, el único que te las puede dar es una relación con Jesús. Nadie más te las puede dar. No están en ti, ni están en mí. No son naturales ni innatas. ¿Okay? Son fruto de una relación con Jesús. Son fruto de cultivar una relación con Cristo. Juan 15 nos dice que si nosotros permanecemos en Jesús y Él permanece en nosotros, si sus palabras permanecen en nosotros, Él va a permanecer en nosotros y nosotros en Él. Y dice que si va a pasar el tiempo y si nosotros permanecemos pegados a Él, vamos a dar fruto. Y dice vamos a dar mucho fruto, pasado el tiempo. Pero necesitas estar pegado a Jesús. No puedes dar fruto despegado de Jesús. Corta una rama de un manzano y déjala ahí, a ver qué va a pasar, aunque tenga manzanas. Aunque esté bien adelantado el proceso de maduración de una manzana. Ahí en la casa hay un manzano y ya hay unas ramitas que por ahí cayeron y tenían manzanas. Bueno, ya
ha pasado un par de días y esas manzanas ya se, como decimos en buen chileno, se pusieron ñonchas, se arrugaron como pasas, porque se salió del árbol, no terminó el proceso, no pudo madurar. Las que van a madurar son las que permanecieron insertadas al árbol. Esas sí van a dar fruto. Por eso necesitas insertarte a Jesús, apegarte a Él, como Jesús estaba pegado a su Padre. Tú puedes ser uno con Jesús y Jesús se puede reflejar en tu vida de esta forma y puede hacer que estas cosas empiecen a aparecer. El Espíritu Santo puede hacer lo que el hombre no puede hacer, y lo va a hacer por medio de una relación con Dios, pero una relación correcta con Dios a través de Jesucristo. No un ritual, no es que venga todos los domingos o todos los sábados o haga esto o guarde el día de reposo o coma esto, no coma esto otro. Eso no te va a llevar a ninguna vida llena de Cristo, porque eso es una vida religiosa. Pero si tú te apegas a Jesús, eso va a dar un fruto en tu corazón y eso va a salir hacia afuera. Así es que este 2024, si quieres ser un siervo de Dios realmente, quieres ser un hijo de Dios realmente, apégate a quien puede dar fruto en tu vida, puede hacerte dar fruto con su espíritu. Él sí lo puede hacer. Y te digo, en los momentos más difíciles de nosotros el fruto empieza a aparecer. Y eso es lo que hemos observado también en nuestras vidas por estos días. El fruto empieza a aparecer, a pesar de las condiciones adversas que puedan haber. El fruto empieza a aparecer. Solo apégate a Jesús. Y si te apegas a Jesús, el fruto va a aparecer, tarde o temprano. Ahora, quisiéramos que fuera más temprano que tarde, ¿no? Que el fruto apareciera rápido. Pero esto es un proceso. Si tú llegaste a Jesús, es como que el arbolito se empezó a plantar recién. Orando, estudiando su palabra, congregándote, va a empezar a regar esa tierra y poco a poco ese árbol va a ir creciendo. Y poco a poco ya va dando las primeras florcitas, ¿no? Y la florcita, el fruto, hasta que madure. Y cuando ya está listo, el fruto, ¡pum!, cae, está listo para alimentar a alguien. Y fíjate lo que pasa con el fruto, me gusta mucho, porque el fruto no es para que él mismo disfrute, el árbol no disfruta de sus mismas frutas, ¿verdad? ¿Quién disfruta de un fruto? Otras personas. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros damos fruto en Cristo, ¿saben quiénes más disfrutan de eso? Todas las personas que están a nuestro alrededor. Nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros vecinos pueden ver fruto, pueden tomar de él y comerlo y decir, vecino, ¿qué tienes tú que yo no tengo? ¿Por qué tú, a pesar de todo, eres de esta forma y eres de esta otra? Dame de lo que tienes. Eso es fruto. Pero solo es posible si te apegas a Jesús y más a Jesús. Por eso necesitamos a Jesús 100% en nuestra vida. Y te invito a seguir a Jesús este año en un 100%, a pegarte a Jesús y solo a Jesús. Es el mejor apego que puedo tener este año, es el apego a Jesús para que puedas dar fruto. Familia, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra esta mañana, Señor. Gracias por tu amor.